Hola a todos, hoy para mí es un placer presentarles a la doctora Carol Healy. La doctora Carol Healy es médica funcional y ella está encargada de optimizar la salud de muchos pacientes. Entre estos pacientes son muchos pacientes de fertilidad que ella ve, por lo cual hoy vamos a estar hablando de medicina funcional y de fertilidad. Así que bienvenida, Carol. Gracias, Mario. Y bueno, Carol, quería preguntarte, todo esto de medicina funcional es un concepto relativamente nuevo, al menos en Panamá. Y quería preguntarte cómo empezaste en este mundo. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Bueno, mira, yo creo que mucho tuvo que ver con mis años de formación durante el internado médico. A mí me tocó hacer mis rotaciones del segundo año en un lugar donde hacíamos atención primaria de salud, que fue en Chepo. O sea que allá yo veía todo lo que era hipertensión, diabetes, enfermedades crónicas, que al final son lo que más sobrecargan al sistema de salud, de cierta manera. Y yo me di cuenta que algo clave que estaba faltando en estos pacientes era como esa asesoría, más allá de que ellos se llevaran sus recetas de los 25.000 medicamentos que les toca tomar, ¿qué otras cosas podían hacer para ellos realmente mejorar su estado de salud? Digo, ya para ese punto, algunos tenían enfermedades que eran muy difíciles de revertir, pero sobre todo aquellos que las estaban recién diagnosticando o que tenían estadios tempranos de estas enfermedades. ¿Qué podía hacer yo para incluso echar para atrás y que ellos no vayan a terminar dentro de abarrotando los hospitales, que es lo que está pasando mucho en nuestro país? Entonces, buscando cómo jugar ese rol de médico de cabecera, pero jugando un poquito en prevención, metiéndome mucho en el estilo de vida de mis pacientes, descubrí la medicina funcional, que no es más que un enfoque de salud que busca ir a la raíz de tus problemas o condiciones. Entonces, forzosamente nos toca hacer un historial exhaustivo del paciente, evaluando cosas como antecedentes personales, familiares, estilo de vida, cómo comes, cómo duermes, cómo manejas tu estrés, cómo vas al baño. Literalmente todo lo que puede jugar un rol en que se te vayan desarrollando ciertos síntomas o condiciones y buscando de esa forma actuar de forma integral para mejorarles la salud. Excelente. ¿Y tú estás viendo más que nada son entonces pacientes que vienen sanos y que quieren optimizarse o son más que nada pacientes que tienen ya enfermedades como tal que quieren mejorarlas o de repente salir de todos los medicamentos? Siento que un poquito de las dos en realidad. Hay hoy en día está creciendo mucho ese interés por optimizar la salud, buscar la prevención y definitivamente me están llegando ese tipo de pacientes, pero sí también muchos pacientes que ya cargan con ciertos síntomas, con ciertos diagnósticos incluso, que quizás ya tienen su médico que le está viendo X o Y enfermedad, pero están buscando como un paso más. Están buscando qué más pueden hacer a nivel de su alimentación, qué más pueden hacer a nivel de suplementación. Creo que también muchas personas empiezan a conocer acerca de este concepto de medicina funcional y buscan integrar eso ya en el control de su salud. Así que realmente me está llegando un poquito de todo y es muy bonito y es muy interesante porque en un momento puedo estar viendo a un hombre de 45 años que quiere venir a hacer su control rutinario y después salto a una mujer de 17 que tiene síndrome ovario poliquístico y después salto a una mujer de 45 en perimenopausia y termina el día y vi 8 cosas completamente diferentes, pero siempre como buscando darles ese enfoque de raíz. Claro, digo, como médico es muy divertido ver cosas así bastante extensas. Yo ahorita que acabo de cumplir 40 años, bueno, pues ahora sí me toca un poco más ver todo el tema de cómo estoy yo y uno empieza a poner como que más énfasis a la salud de forma preventiva realmente, porque no necesariamente tienes un problema, así que me imagino que también estás viendo muchos pacientes así. Sí, sin duda, muchos pacientes que solo buscan ver si están haciendo lo mejor que pueden hacer. Yo siempre digo, la prevención no es solo hacerte tus controles de laboratorios y que todo te salga dentro de rango, sino independientemente de eso, evaluar cuáles son tus factores de riesgo, qué cosas puedes mejorar de tu estilo de vida para precisamente evitar que se vaya a desarrollar algo en un futuro. Claro, y yo una cosa que veo muy comúnmente son pacientes que tienen problemas de fertilidad, llámese ovarios poliquísticos o alguna otra cosa, que muchas veces quieren ir un poquito más allá, como que quieren saber más que simplemente, bueno, toma metformina o toma cierto medicamento y me dicen, oye, fui a ver a la doctora Carol Healy o fui para acá y me hicieron unos exámenes, me dijeron que optimizara esto y esto. ¿Qué tan frecuente es esto también? Bastante, en realidad. Digo, creo que tú más que nadie sabrás que la infertilidad es un trastorno que está creciendo mucho en nuestro medio. Creo que hay un montón de variables que nos están afectando que todavía desconocemos o sobre las cuales tenemos muy poco control,
pero sí hay muchas que ya estamos entendiendo mejor que antes incluso. Entonces, creo que aquí entran temas como de la salud metabólica, el sobrepeso, la resistencia a la insulina, el síndrome de ovario poliquístico que afecta a 1 de cada 10 mujeres, o sea, una condición así de común y que a veces todavía puede ser que reciba un manejo un poco superficial hasta cierto punto, ¿no? Yo siempre digo, ya cuando hay un tema de un deseo de buscar un embarazo de por medio, todo se torna más complejo y todo se torna más delicado, porque ese deseo a veces es muy fuerte y uno quiere resultados rápidos. Eso sí, yo puedo decir con seguridad, la medicina funcional no es la que te va a dar resultados más rápidos, pero probablemente te va a dar resultados más llevaderos y más perduraderos en el tiempo. Entonces, en estos casos creo que trabajar, por ejemplo, con procesos de tratamientos de fertilidad de la mano con la medicina funcional, al final lo que buscamos es que el outcome sea el más adecuado para la paciente, ¿no? Que todo eso al final termine en lo que ellas tanto están buscando. Claro, yo veo esto mucho también en hombres que de repente tienen problemas de espermatozoides y que yo les digo, bueno, sí, hay problemas de espermatozoides, pero si hay algo que podemos optimizar durante el proceso, vas a mejorar las posibilidades de que resulte un embarazo. Y lo que estoy viendo más que nada son estas pacientes que tienen ovarios poliquísticos. Así que más que nada vamos a hablar un poco de ovarios poliquísticos. Hablemos de SOP, del síndrome de ovarios poliquísticos, que hay 2 temas aquí, siento yo. Uno es que siento que está sobrediagnosticado por un lado, y otro es de que sí hay una realidad en el país de que hay muchos ovarios poliquísticos. Sí. No sé qué piensas tú que puede estar pasando, que está causando esto. Me encanta que hayas dicho que el tema de que esté sobrediagnosticado, porque una de las cosas que yo le digo mucho a los pacientes que me vienen a visitar es que un síndrome de ovarios poliquísticos, síndrome metabólico, síndrome de colon irritable, no es más que un conjunto de signos o síntomas que se presentan en un momento dado en una persona. Pero realmente lo que está detrás de ese conjunto de signos o síntomas pueden ser situaciones totalmente diferentes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es muy fácil cumplir con los criterios diagnósticos de SOP, pero no tener el mismo desbalance de base que otra persona que cumple esos mismos criterios. Entonces, siento que a veces a la mujer con este diagnóstico la quieren encasillar en el mismo tratamiento. Tienes que hacer este tipo de dieta, hacer este tipo de ejercicio, tomar glisulín, metformina, pero de repente no es realmente una resistencia a insulina lo que está detrás de ese caso en particular. O sea, sí es una realidad que la resistencia a insulina puede estar presente desde un, no sé, 50-80% de los casos de SOP, pero hay un porcentaje en el que ese no es el desbalance de base y que tú tienes que hacer esa investigación un poquito más profunda, si es cortisol, si es tiroides, si es una deficiencia nutricional, si es un estado de inflamación, el que puede estar causando esos problemas de ovulación y por ende también ese problema de la fertilidad, ¿no? ¿Cómo es tu abordaje con estas pacientes que te llegan? Digo, porque hay diferentes cosas, ¿no? Están los ovarios poliquísticos, que es la clásica, que de repente están un poquito en sobrepeso, pero también están las que están delgadas, que tienen ovarios poliquísticos, que yo siento que pueden ser hasta un poco más difíciles de tratar, las delgadas que las otras. ¿Cómo es tu abordaje en general cuando se presenta alguien con ovarios poliquísticos? Sí, es tal cual como tú lo dices. Cuando yo veo que en el formulario me pusieron SOP y entran por la puerta, yo las veo delgaditas, ya yo de por sí sé que ese va a ser un caso más jugoso. Sí. Porque la realidad es que cuando ya hay cuando yo puedo identificar una resistencia a insulina, tanto por los signos o síntomas de la paciente o ya incluso evidenciarlo en laboratorios, digamos que lo que yo tengo que recomendar es relativamente sencillo. Ponerlo en práctica para la paciente son otros 500 pesos y definitivamente no es fácil hacer cambios a nivel de alimentación, a nivel de actividad física, pero realmente ya yo sé cuál es el problema de base y qué podemos hacer más o menos para solucionarlo. Ahí entran incluso ciertos suplementos que podemos utilizar, ciertos fármacos. La paciente que de repente no se anima a empezar con fármacos todavía, les digo, podemos hablar de suplementos que me ayudan también a estabilizar la glucosa en sangre, como el minoxidil, la berberina, el magnesio, y buscando ese enfoque ya por la parte un poco más metabólica. Pero sí, estas pacientes que tú las ves delgaditas y dicen, no, es que me diagnosticaron con síndrome ovario poliquístico. Ok, acá es sentarnos, hacer el abordaje completo de los estudios de laboratorio y también la parte del estilo de vida, porque estas son pacientes que a veces pueden traer factores de riesgo como estrés crónico o tienen de repente, mira, lo veo mucho en la comunidad médica, horarios súper locos, no duermen, o sea, están con el estrés a 1000 y por otros mecanismos van a entrar en ese SOP, porque no ovulan, porque tienen ciclos irregulares, pero no van a tener el mismo manejo. Va a ser un poquito diferente.
Claro, y yo lo que veo mucho también es pacientes que le han dicho que tienen ovarios poliquísticos, que están jóvenes, que no, porque le vieron de repente muchos folículos en los ovarios y no necesariamente significa que tienen el síndrome como tal, sino que tienen una buena reserva ovárica, están ovulando, entonces no tienen como que el síndrome como tal. Y lo que yo usualmente le digo a estas pacientes es de que ellas en verdad sí ovulan, realmente el SOP no tiene tantos efectos en la posibilidad de quedar embarazada y hay que hacer otros estudios para ver por qué no se está dando el embarazo. Exacto. Que en ese sentido, algo que también yo abarcando un poquito este tema de la resistencia a insulina, pero sobre todo del sobrepeso, que creo que, no sé, la última estadística dice que algo así como el 70% de la población panameña está en un cierto grado de sobrepeso o obesidad. Es una locura. Y más allá de su afectación en el momento de la ovulación, algo que también sabemos es que la obesidad o el exceso de grasa corporal no es únicamente algo que está ahí haciéndonos ver gorditos o haciendo que el pantalón te apriete, sino que la grasa es metabólicamente activa. O sea, la grasa produce citoquinas proinflamatorias, la grasa produce exceso de estrógeno que puede causar desequilibrios hormonales. Entonces te llega esta paciente en sobrepeso que te dice, mis menstruaciones son 28 días exactito, yo ovulo, yo me hago mi kit de ovulación, me marca positivo, ¿por qué no me estoy embarazando? Y ahí también entran otros factores en juego. Ese exceso de inflamación en el cuerpo afecta la calidad ovárica, afecta la calidad del endometrio, las tasas de implantación se pueden ver influenciadas y estoy seguro que también eso es parte de lo que hay que abarcarles a ellas, ¿no? No, claro que sí. Yo siento de que hay muchas pacientes que están viniendo que de repente han tratado de perder de peso. Y esta es otra cosa, ¿no? Que han tratado por mucho tiempo de perder de peso, pero doctor, he estado haciendo ejercicios, me he tomando el glisulín, he hecho muchas cosas y no he logrado bajar de peso. Entonces uno en ese momento, las mandas al nutricionista han pasado por todo, pero hoy en día tenemos otras herramientas también para poder ayudarlas. Y yo sé que en tu práctica tú muchas veces utilizas este tipo de medicamentos como por ejemplo el Ozempic, que el Ozempic está bastante de moda en Panamá. Puede ser que esté un poquito sobreutilizado. Correcto. Una cosa que me parece interesante es que la mayoría de las pacientes que le pregunto ¿y quién te lo recetó? Ellas mismas fueron, se metieron en internet, buscaron y se empiezan a inyectar el Ozempic. Sí. Definitivamente. Y algo que también constantemente repito es que antes, al que estaba sobrepeso era, oye, tienes que hacer dieta y hacer ejercicio. O sea, ya, ponte lo tuyo. Ahora que nos llegan estas pacientes que de verdad tú sabes que están intentando, que tú sabes que están haciendo pues, lo que tienen que hacer. Yo les digo, mira, la realidad es que se han descrito más de 120 factores que de una forma u otra influencian en tu peso, en tu salud metabólica, en tu capacidad de perder grasa. Y yo puedo tratar de identificarlas. Pero, de nuevo, la medicina funcional, por más que es lo que hago, por más que es lo que me apasiona, no me va a dar resultados rápidos. Y cuando ya hay un deseo de por medio como el de ser madre, que yo le diga a mi paciente, mira, dame 2 años, que esto lo resolvemos en 2 años. Mentira, esa paciente quiere ver resultados más rápidos y yo también quiero eso para ella. Entonces, el poder contar con una herramienta como el Ozempic, que creo que ahora podemos hablar un poquito más de qué es y cómo funciona, me da la oportunidad de que ellas logren ver ese reflejo del esfuerzo que están haciendo a nivel de dieta, a nivel de ejercicio, y que puedan perder ese exceso de grasa para poder entonces potencialmente restaurar la ovulación, mejorar esa calidad ovocitaria, mejorar esa calidad del endometrio y que se les conceda su deseo, ¿no? Así que yo sí pienso que es una herramienta muy valiosa. Más bien yo te haría una pregunta a ti ahora de en el momento de utilizarla en el contexto de un proceso de búsqueda de embarazo, ¿qué tanto tiempo antes uno la tiene que suspender? Porque la realidad es que todavía nos faltan muchos estudios sobre su seguridad durante el embarazo como tal, y cómo tú en ese sentido lo manejas. Las últimas recomendaciones hablan de que por un tiempo hablábamos de que había que suspenderlo un mes antes. Ahora simplemente decimos suspéndelo si te sale positiva la prueba. Entonces es un cambio importante. ¿Y por qué? Y para los que no saben, la razón que estamos dando estos medicamentos y la razón que le ponemos tanto énfasis a la nutrición es de que si las pacientes logran bajar, si están en sobrepeso, con resistencia a insulina, con síndrome de ovarios poliquísticos y no están logran bajar de peso, digamos, esas pacientes pueden ovular por sí mismas y ya no nos necesitan, básicamente. Literal, exacto. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, yo siento que como es un síndrome y hay tantas aristas andando, para estas personas es mucho más difícil bajar de peso de lo normal. Entonces el Ozempic ahí nos ayuda
a que logren bajar de peso para que empiecen a ovular de forma espontánea. Usualmente, no sé tú, pero usualmente uno lo manda, no sé, 3 meses, 6 meses, algo así. No sé cuánto es el máximo que tú mandas de Ozempic o si tienes un máximo. Ya me quedé pensando que ya tengo creo que unos 2 o 3 Ozempic babies en la consulta. Y tal cual dices, en el momento en que la prueba está positiva, obviamente suspendemos el medicamento, pero hay veces que la mujer, incluso pensando en lo voy a usar tanto tiempo y lo pauso, quedan embarazadas antes de tiempo. Es increíble. Yo creo que ahí va a depender un poquito también del exceso de grasa, ¿no? Porque no es lo mismo una paciente que tiene 10 libras de más que una paciente que tiene 60 libras de más. Y también del grado de resistencia a la insulina. Entonces, no es lo mismo una paciente que ya se presenta a la consulta con un grado de prediabetes que una paciente que tiene estadios súper tempranos de resistencia a la insulina. A esa paciente probablemente con que yo le dé unos 2-4 meses, logro restaurarle la ovulación y en el momento en que logramos eso, considerando que hay una búsqueda de embarazo de por medio, lo más probable es que suspendamos el medicamento, ¿no? Ahora, también he notado, tengo ciertos casos donde el porcentaje de grasa que perder es mayor y noto que hay, incluso con el semaglutide, bastante resistencia a restaurar ese ciclo normal. La paciente pasa de no menstruar del todo a tener ciclos de 50 días, 45 días, que es un avance, pero todavía no tengo no se le es tan fácil embarazarse todavía y bueno, creo que ahí es donde ya entra la capacidad que tú le digas a la paciente, vamos a llevar esto de la mano con un proceso de estimulación ovárica o con las herramientas que tengamos al alcance para poder lograr eso, ¿no? Y en ese sentido, yo les digo, mira, si el semaglutide no te embaraza, por lo menos te va a dejar mejor preparada para recibir un embarazo. Porque algo que no hemos mencionado es que la obesidad, la resistencia a la insulina, no solamente pueden dificultar un poquito tu proceso de búsqueda, sino que también pueden hacer que tu embarazo sea más complicado. Claro, te puede dar diabetes gestacional, te puede hacer partos pretérmicos. Abortos espontáneos, todo esto bebé grande al nacer, o sea, complicaciones que podemos evitar hasta cierto punto, haciendo que tú empieces el embarazo en el peso ideal, o por lo menos lo más cercano a eso posible. Lo más cercano, claro. Y eso es una cosa que yo le digo a las pacientes siempre, que es cuando trata de estar o trata de ponerte en las mejores condiciones posibles para prepararte para el embarazo, porque al final el embarazo te va a ir mucho mejor si logras estar en un peso por lo menos más ideal de lo que tenías antes, ¿no? Correcto. Aquí aprovecharía, un paréntesis importante, que todo lo que estamos hablando no es solamente para la mujer, porque todo lo que hemos dicho sobre resistencia a insulina, obesidad, exceso de grasa corporal, ese nivel de inflamación adicional que viene acompañado, los valores de estrógenos elevados que vienen acompañados, también afectan la fertilidad del hombre, claro. La calidad del espermatozoide, entonces, nada, hay anotación, porque al final esto es algo de dos. Sí, nosotros, por ejemplo, los pacientes que llegan a la consulta, todos tienen un espermograma, y claro, cuando está... Usualmente lo que yo veo muchas veces es que la misma pareja, los dos, tienen algún grado de obesidad. Y en el hombre veo ciertos parámetros como por ejemplo disminución en la concentración del semen, en la movilidad y demás. Y claro, esas personas también, el hombre también se va a beneficiar de optimizar su salud para poder entonces tener los mejores espermatozoides para lograr el embarazo. Sí. Yo les pido cuando llegan a la consulta, tráeme a tu marido. Déjame ver a tu marido. Porque sí, claro, o sea, al final la mujer recibe mucho esa presión de hacer la dieta, hacer el ejercicio, tomarse los suplementos, ponerse el medicamento, y hay veces que uno se voltea y ve al esposo y dice, espérate, pero es que yo creo que parte del problema está ahí también, y él tiene que acompañarla, hacer el mismo protocolo. Sí, digo, y esa es una de las razones que nosotros, por ejemplo, casi no nos sentamos con pacientes de primera vez, al menos que tengamos un espermograma, y es por el tema de quitarle la presión a la mujer. Porque yo siento de que hasta cierto punto no es justo de que nos enfoquemos totalmente en la mujer. En la primera cita salen devastadas de ahí de repente y el hombre ni siquiera tenemos el espermograma, sino hasta un mes después cuando los vuelves a ver dices, no, mira, espérate, se pasaron un mes horrible pensando que todo es su culpa y al final hay un problema del lado masculino también, porque es muy común tener problemas de ambos lados, especialmente si ambos tienen algún grado de obesidad. Claro, claro que sí. Cuéntame un poquito esto de Ozempic Babies, del término este que se ha vuelto viral. Bueno, yo creo que ahí, de nuevo, si estamos hablando de que hay un alto porcentaje quizás tú lo podrás decir mejor, pero creo que uno de los principales causantes de la infertilidad femenina es precisamente el síndrome de ovario poliquístico y probablemente ese grado de resistencia a insulina que hay detrás. Entonces, si yo tengo una herramienta
que es tan efectiva para regular ese desequilibrio hormonal, son mujeres que han pasado toda su vida, te dicen, yo casi no menstruo, a mí me viene la regla 1 o 2 veces al año, y de repente empiezan a usar Ozempic y empiezan a menstruar más regularmente. Y no solamente es que están menstruando más regularmente, es que están ovulando más regularmente. Y de repente ya 2, 3 infertólogos les habrán dicho, no niña, para ti va a ser súper difícil embarazarte, y empiezan a usar esto y ¡pum!, se embarazan. Se embarazan. Y algo interesante también que yo veo mucho, por ejemplo, ayer vi a una pareja que tenía 6 años de estar buscando y ella solo había ovulado 2 veces en 6 años. ¿Por qué? Porque los médicos ginecólogos le mandaban anticonceptivos. Entonces le decían, toma anticonceptivos por 6 meses, como si eso vaya a hacer un reset en tu cuerpo o como si vaya a hacer algo para ver si entonces empiezas a ovular después. Y yo creo que ese es un punto muy importante de que usar anticonceptivos, si tú eres una persona que no está ovulando, lo único que va a hacer es que te baje la regla, pero no te va a hacer ovular y al final estás perdiendo realmente el tiempo porque no estás llegando al problema de base. Entonces lo mejor ahí fuera de repente entrar en un programa de nutrición, de hacer ejercicios, de tratar de optimizar todo. Si no lo logras, de repente moverse a medicamentos, por ejemplo el glisulín, que el tema con el glisulín es que causa muchos efectos secundarios, mucha gente no lo tolera, y entonces si no funciona eso, de repente añadirle glisulín. Y en esos casos las pacientes pueden ovular, y las que no, entonces ya van a unos ciclos de lo que decimos inducción de ovulación, que usualmente empiezan con pastillas. Yo veo muchas veces que también van directamente a inyecciones de un principio, lo cual sí funciona para muchas pacientes. Sin embargo, aumenta el riesgo de mellizos y este tipo de cosas que yo creo que en nuestra sociedad también los mellizos se ven como algo, oye, mira qué bonitos son mellizos, pero la gente no sabe atrás el riesgo que conlleva, claro. El riesgo que conlleva el parto prematuro, lo que viene siendo problemas de depresión, vas a terminar en cesárea, lo más seguro, en Panamá. Y yo pienso que todo esto se tiene que llevar de la mano, específicamente con personas como tú. No, y todo tiene que ser escalonado también, porque también a veces por la desesperación que uno puede llegar a sentir, quiere irse como a la intervención más agresiva de una vez, y es como, espérate, pero ¿qué pasa si empezamos con lo básico y respondes? O sea, yo he tenido pacientes que llegan a verme, por ejemplo, con hipotiroidismo, y me dicen, no, porque ya yo escuché que las pacientes que tienen hipotiroidismo les cuesta mucho más embarazarse, así que ya yo saqué cita con el que te hace el IVF en Nueva York. Yo, espérate, vamos a hacer tus laboratorios, vamos a ver cómo estás, dónde estás parada, porque puede ser que solamente con regularte tu tiroides te embaraces. Entonces la gente a veces también quiere, te digo, esos resultados muy rápidos, y la realidad es que medicina funcional nunca va a dar resultados inmediatos, pero va a dar resultados duraderos. ¿Y por qué será? ¿Un poco de presión social? ¿Un poco de esto? O sea, yo siento lo mismo. Yo siento que, porque, ¿qué pasa? Tienes una persona que no está ovulando, tú la haces ovular un ciclo. Usualmente son personas jóvenes, ¿no? Tienen 30 años. Las posibilidades que queden embarazadas en ese ciclo mes a mes son como 20% nada más. Yo me acuerdo cuando tú me dijiste esa estadística, y a mí se me quedó grabada. Yo se la repito a todas mis pacientes, porque yo creo que en la escuela nos metieron tanto trauma del embarazo adolescente que era, dije, mira a un hombre y quedas embarazada. O sea, entonces llegas al momento donde en verdad quieres esto y te das cuenta que en realidad no es tan fácil, y que incluso sin ningún problema de por medio, la tasa de que quedes embarazada en un ciclo es 20%, es más bajo de lo que uno pensaría. Sí, hay más posibilidades que no quedes mes a mes a que quedes. Digo, todos tenemos un amigo o una amiga que, bueno, el primer mes se embarazó, ¿no? Sí. Pero eso también un poquito de suerte. Pero lo que sí estoy viendo es de que las pacientes las haces ovular de repente 1, 2, 3 meses, pero se van desesperando. Sí. Y yo no las culpo, porque también no es un proceso fácil el de estar yendo al médico, estar haciendo ultrasonidos, estar viendo si estás ovulando o no. Sí. Pero bueno, sí, la gente quiere hoy en día embarazarse una vez. Creo también como mujer decir que, o sea, no sé, tal vez esto es algo personal mío, pero cuando ya te pica ese mosquito, o sea, ya tienes ese deseo de ser madre, es como un deseo biológico muy fuerte, ¿no? Al final nosotros, o sea, solamente tenemos ciclo sexual reproductivo para eso, para reproducirnos. Y tú ves a esa gente alrededor tuyo quedando embarazada, y que a ti te esté costando 1, 2, 3, 4 meses, y de verdad sí va entrando como un sentimiento de desespero que es bien difícil. Digo, tú lo debes ver todos los días. También creo que el hecho de que es algo que podemos trabajar como de mes a mes. O sea, si yo estoy trabajando un paciente con migrañas o con problemas digestivos, yo le digo, dame 2, 3 semanas haciendo este plan.
y tú vas a ver cambios, tú te vas a sentir mejor. Pero en un proceso de búsqueda, tú le tienes que decir, dame 4 o 6 meses. Sí. Entonces es como, wow, es pesado. Y también es importante de que no saltes directamente a lo más agresivo, porque si no optimizaste, lo que va a terminar pasando es de que sí, te vas a hacer una fertilización in vitro, pero esos óvulos van a salir de mala calidad, como dijiste al principio, y pues es importante pasar por ese proceso, Sí. aunque te demore un par de meses. Sabes que yo siempre me acuerdo de un caso que trabajamos en conjunto, de hecho. O sea, tú estabas haciéndole toda la parte de la fertilización in vitro. Y en su primera ronda de extracción, la calidad de los embriones no fue como la más óptima. Con ella trabajamos un protocolo de alimentación antiinflamatoria, optimización tiroidea, ejercicio, manejo del estrés. Y la calidad de los embriones en la segunda extracción mejoró abismalmente. Entonces, ella igual ya iba a hacerse su fertilización in vitro, pero las tasas de éxito de este proceso, que además es un procedimiento pues costoso, económica, emocional y físicamente, vamos a asegurarte de que te pegue lo más rápido posible, ¿no? Entonces, por eso yo digo que la medicina funcional en estos casos quizás no te va a resolver y te va a dejar embarazada en 2 o 3 meses, pero llevarlo en complemento, incluso cuando ya tienes a tu especialista en infertilidad de por medio, te va a ayudar a que el proceso sea lo más efectivo posible. Bueno, a mí me encanta estar aquí con invitados y aprender de todo esto y poder compartir experiencias. También compartimos pacientes en conjunto. ¿Qué es algunas palabras que tú quisieras decirle a los pacientes o qué tú le recomendarías a pacientes que están pasando por procesos de que no logran el embarazo o procesos donde están preocupadas que quieren embarazarse, sin embargo no están viendo sus periodos o tienen algún tipo de problema como ovarios poliquísticos? Bueno, yo creo que en estos casos lo más importante es entender que un desbalance a nivel de la fertilidad es un problema multifactorial. Hay muchas cosas que juegan un rol en estos temas y que de mi lado, como la intervención por parte de un médico funcional te puede ayudar a abarcar y entender cuáles son todas esas variables e irlas trabajando una a una. Trabajarlo de la mano con un especialista de fertilidad, con tu ginecólogo, es obviamente necesario, pero la razón al final de trabajar alimentación, estilo de vida, manejo de estrés, higiene del sueño, los suplementos cuando son necesarios, es que todo esto pueda al final terminar en el producto que queremos para ustedes, las pacientes, que es el embarazo. Muchas gracias, Carol, por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias. Te agradecemos. Y muchas gracias de parte de las pacientes que hemos tenido en conjunto que has ayudado a optimizar todo lo que tiene que ver con fertilidad. Gracias a ti por la invitación y espero estar por acá hablando de más temas pronto. Así es. Bueno, hasta la próxima.